cita la nota presentada por el Club de Leones Asunción, Barrio Cristo Rey, en la que postulan al profesor doctor David Abdón Galeano Oliveira a la distinción de servidor de la comunidad, considerando que el señor David Abdón Galeano Oliveira es profesor de la Universidad Nacional de Asunción en varias carreras: guaraní, obstetricia, enfermería, gestión hospitalaria, biología. Él es profesor titular de la Cátedra de Metodología de la Investigación, profesor adjunto de la Cátedra de Antropología Cultural, profesor adjunto de la Cátedra de Expresión Oral y Escrita, profesor adjunto de Cátedra de Sociología Paraguaya, profesor asistente de la Cátedra de Antropología, profesor encargado de la Cátedra de Comunicación. También es profesor encargado de la Cátedra de Lingüística Guaraní en el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. El profesor doctor Abdón Galeano Oliveira, fundador del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní en 1985, y es el presidente de esta institución desde entonces. El licenciado Galeano es un activista de la lengua y la cultura guaraní y de la propagación de la cultura. Ha organizado diversos eventos, conferencias, seminarios, foros acerca del guaraní en el Paraguay. Es miembro de diversas comisiones de la UNA. David Galeano Oliveira es un autor de muchos libros sobre la cultura guaraní y paraguaya. El licenciado Galeano ha ganado diversos premios nacionales e internacionales como realizado de su trabajo. El profesor David Abdón Galeano es, a no dudarlo, el promotor más importante de la lengua y la cultura guaraní de los últimos 30 años. Hoy la gestión trascendió la frontera y es reconocida y querida en toda la región guaraní, Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay y Bolivia, donde llenó y llena a cabo varios emprendimientos en favor del fortalecimiento del guaraní. Participó directamente de los procesos de oficialización de la lengua guaraní en el Paraguay. En 1992, la incorporación del guaraní al sistema educativo. En uso de sus atribuciones estatutarias, la 20 Convención Ordinaria del Distrito M1 Paraguay de la Asociación Internacional de Clubes de Leones resuelve otorgar la distinción de servidor de la comunidad al profesor doctor David Abdón Galeano Oliveira por el periodo 2016-2017 en mérito a su demanda denodada gestión como el promotor más importante de la lengua y cultura guaraní de los últimos 30 años a través de sus proyectos. Comunicar al distinguido profesor doctor Daniel Abdón Zaguer Olivera, a todos los clubes de leones del Distrito M1 Paraguay, a la Asociación Internacional de Clubes de Leones y cumplida archivar. Carlos Eladio González Casco, gobernador. Mía Julia González, secretaria de Gabinete. Es un honor, querido maestro, entregarle
sea bien brillante como es nuestra cultura guaraní, como es nuestro aporte en la música, en la medicina y en tantas cuestiones más que nos hace con derecho de vernos diferentes y honrosos de ser paraguayos. Esa es su misión y usted lo está logrando con mucho éxito. Muchas felicidades, querido. Maesaba Pencuijare, y Catujahueres, Ñemelendiveco, Antiguazo Estepe, Ape Caraiguazú, Carlos Eladio González Casco B, como Tenondeo, Distrito M1 Paraguay, Lube Leones Internacional, Oiva Coivia Pérez, Coabeña también, como Tenondeo, Antiguazo Estepe, Ame se upa betea, se aguille a Estereí, Catujahueres, como ahí se puede, como más Iguazo Estepe, y a Huizan Estepe, Coa se moquini, Coa se movilá, se moagualá, se mobarete. Pero que todas las maesas, ave, y Catujape, se inueran, se nasañoy, como que está boejara, como iba a tener de lengua y cultura guaraní, me se nivel, se mobarete, ahí sabe, supercuera, con yo poigo a suerte. Ahora tenemos más se abre distrito de Nuevo Paraguay, Club de Leones Internacional, como más ahora quiero expresar mi gratitud y reconocimiento, mi satisfacción más profunda por recibir tan importante galardón de parte de una benemérita institución de servicio que honra la condición humana aquí en cualquier lugar de la tierra. Los clubes de leones son conocidos por un amplio sentido de solidaridad, de respeto a la condición humana, de respeto a la dignidad humana y sobre todo el desprendimiento del servicio de dar. En la persona acá del distinguido presidente, del muy querido presidente, amigo, al doctor González Casco, y en la persona de todos los miembros de la directiva del Distrito de Nuevo Paraguay. Muchísimas gracias y termino repitiendo lo que decía Guaraní. Efectivamente, esta es una aliciente, es un gran motivador para continuar. Tengo que decirles que 30 años han pasado y han sido años muy difíciles. Lastimosamente, trabajar por la cultura en el Paraguay y más todavía por lo que conocemos como la cultura popular o por la lengua guaraní no ha sido una labor muy fácil. Venimos de un proceso bastante complicado de marginación, de degradación, de desprestigio. Y nuestro esfuerzo durante este tiempo, con mis compañeros del Ateneo de la Cultura Guaraní, ha sido justamente el de jerarquizar, el de darle el lugar que se merece. Hoy el guaraní es hablado por 10 millones de personas en la región. Cuando digo la región, obviamente el epicentro, Paraguay, se habla en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Bolivia y en otros lugares donde inclusive se enseñan grandes e importantes universidades del mundo. Entonces, poder posesionar a guaraní en esta situación es un trabajo siempre difícil y uno lo hace más que por cualquier otra cuestión de carácter material, uno lo hace por una cuestión de afecto y de idealismo. En el fondo hay mucho de principios de paraguayanidad que nos mueven. Entonces, es muy importante, muy valioso, extraordinariamente valioso este reconocimiento que yo voy a compartir con todos mis compañeros del Ateneo. Presidente, muchas gracias y muy honrado por esta distinción. Muchísimas gracias a todos.